Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, soy el pastor David Monge del Centro de Transformación y Milagros y nos da mucho gusto que si tú estás viendo en este momento este video, la razón es porque nos acompañaste en la reunión o simple y sencillamente en algún otro evento. Quiero comunicarte que este inicio de este ciclo de pláticas que estarás recibiendo se llama Primeros Rudimentos para la Vida Cristiana. ¿Por qué para la vida cristiana? Porque realmente son esos rudimentos, son herramientas rudimentarias, muy básicas, muy elementales, muy vitales. Es decir, que nosotros podemos entender por estas 10 pláticas, 10 videos, 10 lecciones que iniciarás tú, por algo que es fundamental, algo importante, algo vital, tan importante, tan vital, así como la comparación que podemos realizar nosotros, como, por así decirlo, con un pequeño bebé que tenemos en nuestros brazos, muy pequeño, casi recién nacido o recién nacido. Para él lo más importante ahorita es el cuidado de sus padres, el amor que pueda tener y pues la leche de la cual se está alimentando. Así de vital son estas lecciones. Así que bienvenido, vamos a aprender y el primer tema que nosotros vamos a tocar en esta ocasión, con el cual nosotros abrimos, ¿verdad?, esta sesión tan importante de cosas vitales. Lo primero de lo importante, lo más importante es este primer tema que nosotros llamamos os es necesario volver a nacer. Es un tema de nuevo nacimiento y va a aclarar prácticamente las dudas que nosotros tengamos sobre quiénes van al cielo o cómo puedo yo entrar al cielo, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo ganarme el cielo? Bueno, de una manera muy sencilla. Vamos a leer la Biblia. ¿Y por qué nos vamos a la Biblia? No nos vamos a ningún otro libro, sino a las Escrituras, porque es Dios quien nos puede decir, es el mismo Señor Jesús quien nos dice a nosotros, pues, ¿cómo podemos entrar al cielo? ¿Cómo podemos llegar a Él? Existen muchas religiones, muchas sectas, muchos dogmas de la gente que se genera solamente por su propia curiosidad, su propia imaginación. Y así es como responde estas preguntas tan vitales, tan eternas, ¿verdad? A través de su propio criterio, su particular modo de pensar. Pero nosotros vamos a ver que solamente las Escrituras es la que trae la verdad. Lo que dijo el Señor Jesús. El cielo existe y vamos a ver cómo podemos nosotros entrar al cielo. Nosotros vamos a ubicarnos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan y vamos a entender nosotros sobre el personaje, el primer personaje. En Juan capítulo 3, del versículo 1 al 2, estaremos viendo nosotros esto. Muy bien, vamos a ver Juan capítulo 3 versículos del 1 al 2. Dice así, fíjese usted: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, esto es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, ¿verdad? Y más adelante veremos la respuesta de Jesús. Pero nos vamos a enfocar primeramente en este varón, en este hombre, que llega primeramente de noche. Llega de noche para no ser visto. Y dice la Escritura que es un hombre principal o un príncipe, alguien del gobierno. Y para que nosotros lo podamos entender es de que de todas las naciones que nosotros vemos en el mundo, existirá quizás en las naciones del primer mundo, en esas potencias entre los pueblos, entre los etnos, entre las naciones, podemos nosotros entender algo muy, muy particularmente, que a pesar de que son primer mundo, aún tienen ellos algunas personas en esos países que son analfabetas, que de alguna manera o de otra no saben leer, no saben escribir. Déjame decirte esto, el pueblo de Israel es una nación muy, muy culta. Tienen grandes herencias culturales, tienen herencias ancestrales, académicas, unas superenseñanzas. Y lo que podemos ver nosotros de todo esto es que en el pueblo de Israel
no existen analfabetas. Ahora imagínate una nación tan culta, un maestro de ellos. Ahora imagínate a un maestro de los maestros, porque este era un hombre principal, pero llegó con una pregunta, algo que él no sabía, algo que ignoraba, algo que sus conocimientos, su herencia, su abolengo, toda la herencia de ciencia y conocimiento que tenía, no le estaba respondiendo, ¿verdad? Y él le dijo, ¿verdad? Entonces vamos a ver nosotros que la pregunta que estaba teniendo este hombre, ¿verdad?, era muy indicada, muy dirigida a lo que era el reino de los cielos. ¿Cómo podía entrar él al reino de los cielos? Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión de estos primeros 2 versículos? Miren, no importa la institución, no importan los nombramientos, los títulos, lo que tenga, lo que represente la gente, ¿verdad? No importa nada absolutamente de eso, ni siquiera la religión. Porque puede tener unos grandes conocimientos, unos grandes títulos y desconocer cómo entrar al cielo. Puede tener esa gran duda. Las religiones, ya vimos, no lo contestan. Los dogmas tampoco, es lo que vamos a ver ahorita, sino que nosotros vemos en Mateo capítulo 7, versículo 21. Fíjese usted, en Mateo 7, 21 dice de la siguiente manera. Dice así. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Imagínese usted, hoy que está de moda el decreto, que todo mundo profetiza, todo mundo se pone apóstol, todo mundo es profeta, todo mundo traen apostolitis por todos lados, sin reunir las señales. Pero miren, aquí dice algo, no profetizamos en tu nombre, no profetizaron e hicieron milagros y encima clamaban diciéndole, Señor, Señor. Y aún así el Señor les dice, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Imagínese usted qué es lo que estaba pasando. Yo creo que este señor Nicodemo era uno de estos, que podemos nosotros contar entre ellos de los que decían, Señor, Señor. Y que ellos podían conocer a Dios, pero que Dios no los conocía a ellos. Esa es la diferencia del nuevo nacimiento. Entonces vamos a continuar. Este hombre se refirió a Jesús, fíjese usted, sí le dice rabí, le dice maestro. No lo reconoce como Señor, no lo reconoce como el Hijo de Dios. Le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Hasta ahí. Pero ¿sabe qué fue lo que dijo Pedro? Pedro le dijo algo muy grande. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Esa fue la revelación que tuvo Pedro. Y es que aquí nosotros es en donde principiamos. Nosotros debemos tener una revelación de quién es Dios primero. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Dios verdadero, el que ascendió a los cielos, el que en este momento está viendo tu corazón, conociendo tus pensamientos, conociendo cada detalle de tu vida. Es ese Dios, el Dios que te creó, el Dios que creó la tierra, el Dios que creó las estrellas. Es ese Dios. El Dios verdadero se llama Jesús. Es lo primero que tú y yo tenemos que entender. Si no lo entendemos de aquí, vamos a pensar que el cristianismo es una religión cualquier, una secta, lo que sea. Y no es así. Es Cristo mismo, es Dios en nosotros. La esperanza de gloria. Vamos a continuar en el versículo 3. Dice así, de Juan capítulo 3. Vamos para allá. Nos regresamos al Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 3. Dice así. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede
ver el reino de Dios. Y este es el único requisito. ¿Quieres entrar al cielo? ¿Quieres tener vida eterna? Que cuando tú mueras puedas ser recibido por el Señor. ¿No quieres perderte eternamente? Bueno, este es el requisito, nacer de nuevo. Esa es la diferencia entre los que dicen, Señor, Señor, no profetizamos e hicimos milagros. No, la diferencia es de que ellos podían conocer a Dios, pero Dios no les conocía a ellos porque les tienen que conocer desde otra naturaleza, que solamente es naciendo de nuevo. Esta es la necesidad que tenemos, el nuevo nacimiento. Fíjese usted, Jesús responde, el que no naciere de nuevo no puede tan siquiera ver el reino de Dios. Jamás le preguntaron a Jesús nada hasta este momento, sin embargo su respuesta es absoluta, ¿verdad? Debido a que le llamó maestro y no le llamó el Hijo de Dios. Y bueno, pues nadie puede ser cristiano sin este requisito. Dios debe mostrarse a el hombre, ya que debemos tener ese encuentro con Dios, conocer, tener esa revelación de que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo, como te lo habíamos comentado. Este versículo 3, derriba la necesidad de indulgencias, porque dice, necesitas, os es necesario volver a nacer. No necesitas las indulgencias, pagar dinero, como era la costumbre y lo que se estableció en Roma, que a través del dinero podías comprar indulgencias para que no te tomaran en cuenta los pecados. Pero los pecados se quitan en una persona cuando nace de nuevo. No necesitas indulgencias. Muy buena noticia. ¿Por qué razón? Porque ahora tampoco necesitamos obras póstumas a la muerte, ni tampoco de reencarnación, que es una segunda oportunidad, ¿verdad? Y tampoco de la transmigración del alma humana hacia los animales. No necesitamos nada de eso. Una vida, nada más es una. Y con esa que tienes, en este momento, pues lo que hace, dice la palabra de Dios, es de que tú solamente necesitas nacer de nuevo. Es contundente. Para entrar al cielo no necesitas nada más que haber nacido de nuevo. Vamos a ver versículos del 4 al 7. En Juan capítulo 3, versículos del 4 al 7, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, o sea, el cuerpo ya está nacido, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estamos hablando de tu espíritu. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Fíjese nada más. Hermosa palabra. Jesús se refería a dos conceptos distintos entre sí y que en esta clase llegamos a nuestra enseñanza central. No es lo mismo nacer del agua y nacer del Espíritu. Es lo que estaba diciendo Jesús. Nacer del agua. Pocos prestan atención a estas palabras y se quedan únicamente con nacer en Cristo. Sin embargo, es lo primero en mencionarse en esta entrevista para mostrarnos el camino. ¿A cuántas personas hemos visto, verdad, o hemos conocido que llegan al Centro de Transformación y Milagros o llegan a una de las reuniones de células que tenemos en el Centro de Transformación y Milagros en Naucalpan y también en el Ajusco? O pueden llegar a alguno de nuestros eventos, a alguno de nuestras reuniones de sanidad y milagros y reciben a Cristo en su corazón y ya jamás los volvemos a ver. Jamás se pararon otra vez abrieron las escrituras, jamás volvieron a hacer una oración con Dios, jamás entregaron otra vez el corazón, jamás, ¿verdad? Y ya piensan que por eso ya recibieron a Cristo en su corazón. No, nacer del agua realmente significa no solamente recibir a Cristo, sino nacer de las escrituras, debido al paralelismo que existe entre agua y la palabra de Dios. En Juan, capítulo 7:38, hay un simbolismo, un paralelismo entre aguas y palabra de Dios.
Cuando dice el que nace de las aguas, es necesario nacer del agua, nacer del conocimiento, nacer del entendimiento, nacer de la ciencia, nacer de la revelación, nacer de las escrituras. Eso es lo que nos dice a nosotros una señal del nuevo nacimiento, es que tiene la necesidad de abrir las escrituras, tiene la necesidad de tener conocimiento, tiene la necesidad de tener revelación, tiene necesidad de tener entendimiento de las escrituras. No es una persona que recibe a Cristo en su corazón un día y jamás vuelve a escribir, jamás vuelve a abrir la Biblia. Eso es nacer de las escrituras, un interés personal y genuino desde su alma por la palabra de Dios. Cuando alguien nace del agua, significa que no significa que se haya bautizado, no, nada que ver. Es lo primero que se viene a la mente, sino que naces de las escrituras. Eso es nacer del agua, que existe ahora una necesidad de leer y hacer lo que la Biblia dice. Ahora, nacer del Espíritu es otra cosa. Este milagro solo lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Ocurre solo creyendo en Jesús y recibiéndole en nuestro corazón. Así es como se nace de nuevo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, ¿verdad? Y pidiendo ser salvados. Padrísimo. Y renacer ahora en Cristo, a una nueva vida, a una nueva manera de pensar, a una nueva manera de creer también. La Biblia enseña que podemos nacer de Dios y ser vencedores. Ahí en tus notas tienes estos versículos: Primera de Juan 3:9, Primera de Juan 4:7, Primera de Juan 5:1, Primera de Juan 5:4, Primera de Juan 5:18. Léelos, ahí están. Son esos versículos tremendos que hablan sobre las personas que ahora nacen en Dios, nacen en Cristo. Estas personas son más que vencedores. Su fe es la victoria que ha vencido al mundo, dice la Biblia, porque todo lo que es nacido de Dios ahora vence al mundo. Es lo que dice Juan capítulo 3, versículos del 8 al 11. Nos vamos rápidamente para allá. Vamos a leer. Dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Escuchas el sonido del aire y tú lo escuchas, sabes que hay aire. No sabes de dónde viene ese aire, no sabes hacia dónde va ni en dónde termina. Respondió, dice Jesús: así es todo aquel que es nacido de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Él pensaba que nacer siendo viejo tenía que entrar otra vez por segunda vez en el vientre de su madre, y Jesús les dice: lo que es de la carne, carne es; lo que es del espíritu, espíritu es. Y luego le dice, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Fíjese nada más, siendo una persona con un gran nombramiento, con una gran trayectoria, con unos padres que seguramente le han de haber fundado la palabra en su corazón, en su mente, no tenía comprensión ni entendimiento de esto. Nuevamente nos vuelve a subrayar este pasaje bíblico, que no importa los títulos que pueda tener la gente, si son muy elevados, ni a qué familia pertenezca, ni a qué nacionalidad pertenezca. Si no tiene la Biblia, si no tiene el entendimiento y nacer de las Escrituras, sencillamente no es nacido de nuevo. Versículo 11 dice: de cierto te digo que lo que sabemos, lo que entendemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no les creen, ¿cómo creerán si les dijere ahora las que son celestiales? Aquí nosotros estamos observando que el Señor Jesús nos está dando a entender sobre el nuevo nacimiento señales. Si es que tú eres una persona que ya nació de nuevo y tienes tiempo conociendo a Dios, asistiendo al Centro de Transformación y Milagros en sus diferentes sedes, pues te voy a dar a conocer las señales del nuevo nacimiento. Número 1, al exhibir estas señales podemos decir que hemos nacido de nuevo. Lo primero, haber nacido del agua
Esto significa tener un interés personal en la palabra viva, que son las Escrituras. Número 2, el viento sopla. ¿Sabe qué es el soplo? Es el Espíritu Santo y significa tener una convicción. ¿Por qué? Sencillamente no sabes de dónde viene el viento, no sabes a dónde va, pero oyes, te consta, oyes su sonido. Existe una convicción en el corazón de esa gente que a lo mejor no puede entender teología, griego, no puede entender doctrinas en ese momento, pero sabe algo muy grande, que tiene a Cristo en su corazón. Y bueno, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Segundo, hay gozo, hay una alegría en el corazón de la gente. Esto es una consecuencia de la comunión con el Espíritu Santo. Generalmente lo que experimentamos y lo que experimenté yo particularmente a la edad de los 16 años, es de que ese gozo nos inunda. La depresión se va. No importa cuántos años hayas tenido con depresión o tristeza. No importa lo que haya pasado. El Espíritu Santo entró en ti y ahora naces de nuevo. Renaces ahora a una nueva vida en Cristo. Y hay una alegría, hay un gozo. Te sientes contento. Y lo último es hambre por Dios. Todo lo que tiene vida desea alimentarse y desea crecer. Eso es lo que experimentas. En conclusión, lamentablemente, debiendo ser un pilar del cristianismo, el nuevo nacimiento se ha convertido en algo no supervisado. Por esa razón es de que estamos impartiendo la primera lección. Se pueden generar congregaciones, ¿verdad?, con mucha gente que simpatice con cristianismo, con los cristianos, ¿verdad?, pero que no se haya convertido genuinamente. Se puede tener una congregación llena de gente que esté de acuerdo con la Biblia, pero que no crea en ella. Puede existir gente que piense que Jesús es Dios, pero sin haberlo recibido en su corazón y sin haber tenido una revelación de Él. El peligro latente es que podemos tener un lugar lleno de gente y hasta un ejército de servidores, pero sin que haya nacido de nuevo. Y que les encante la iglesia, porque hay gente que es buena onda. Sin embargo, a ti que estás viendo este video, yo te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. ¿Cómo se recibe a Cristo en nuestro corazón? Orando, pidiéndoselo, con dos requisitos: con toda tu fe y con todo tu corazón. Y así lo puedes recibir. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Estás convencido de ello? Haz esta oración conmigo. Yo la pronuncio y tú la repites. Ahí donde estás, repite después de mí: Señor Jesús, vengo a ti para entregarte mi vida y pedirte perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento de ellos y te pido me perdones. Pido que tu sangre me limpie de todo pecado y que tu Espíritu venga sobre mí para realizar el nuevo nacimiento y me llenes de gozo, de alegría. Te declaro y confieso a ti, Jesús de Nazaret, como mi único Señor y mi único Salvador. Amén. Muchas felicidades. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente clase. Hoy has nacido de nuevo.